Miqueas capítulo 5, ¿acaso será cierto que habla de Jesús de Nazaret? Muchos cristianos repiten hasta el cansancio, como una letanía, que Jesús cumplió una profecía cumplida que en Miqueas, capítulo 5 versículo 12 indica que de Belén nacería Jesús. En las traducciones cristianas, como la Reina Valera 1960, ellos citan de la siguiente forma: Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Fin de la cita. Ellos aseguran que esta es una prueba inequívoca que este verso aplica en Jesús de forma exclusiva. Pero, ¿esto acaso es cierto? Veamos si esto es así. Antes de continuar, te agradecería por favor que me regales un me gusta a este video, suscríbete, actives la campanita de notificaciones, compartas su contenido y comentes. Es la única forma que te pedimos que nos ayudes, ya que con esto nos facilitas a difundir el canal y llegar a más personas. Es muy importante esta acción y te estaremos muy agradecidos. Ahora sin más, seguimos con el contenido. Antes, tenemos que entrar en un contexto histórico. Miqueas era un profeta menor, contemporáneo de Isaías y Oseas, que anunció la palabra de Hashem al pueblo de Israel y de Judá durante el siglo 8 a.c. En su libro, Miqueas denunció la corrupción de los gobernantes, la injusticia social y la religiosidad superficial. También profetizó en paralelo a sus contemporáneos ya citados, la llegada de un Mesías o Redentor que restauraría la justicia y la paz. Los cristianos para ello suelen citar que el cumplimiento está registrado en el Nuevo Testamento, Mateo 2, verso 6 y en Juan 7, verso 42, donde ellos suelen indicar según la redacción del Nuevo Testamento que los judíos sabíamos supuestamente que el Mesías nacería en Belén, y como según ellos dicen que Jesús nació en Belén y supuestamente era del linaje de David, entonces Jesús es el Mesías. Sin embargo, esto no es así. Vale aclarar que en esta serie de videos, hemos indicado que Jesús no cumple el linaje davídico por linaje paterno, ya que su madre, según narra Mateo 1, verso 18, ella salió embarazada de otro que no era su esposo José, y por lo tanto incumple Isaías 11, verso 1, donde no señala que será un descendiente biológico de David por linaje paterno como está normado en la Torá en Números 1. Pero, ¿en verdad debe nacer en Belén el Mesías por venir? La respuesta que los judíos sabemos y entendemos desde la misma redacción de la profecía es que no es así. Esta confusión de los cristianos es porque, como hemos dicho antes, los cristianos se basan en fragmentos de profecías, obvian el contexto profético, olvidan lo que está antes y lo que sigue en el texto, usando partes de profecías para sus acrobacias exegéticas, sacando de contexto lo que quería decir el autor original. Belén en hebreo significa casa del pan. La palabra en hebreo beit, que generalmente aplica para casa, también se traduce o aplica para una agrupación, un bando, o una asociación, como por ejemplo un partido político o religioso. Hasta en los tiempos de Jesús la palabra beit aplicaba para esta situación. Un ejemplo es que en la Misná se refiere a las academias de Hillel y Shammai, como Beit Hillel y Beit Shammai. En el tiempo de Jesús, las designaciones para los pueblos eran sobre todo con la palabra de Kefar o Ayará. Para ciudad se utilizaba las palabras Ir, Keraj y Kiraya. Y con esto aclarado, los judíos de la época de Jesús ya sabían y entendían, de hecho no importa qué ciudad nazca el Mesías, sino en el partido que nazca. Entonces, ¿a quién aplica Miqueas 5? Quiero hacer salvedad que en la Biblia hebrea o Tanaj, este verso realmente es el verso 1 y lo citaré de una manera totalmente kosher, o sea, del hebreo directo, y quedaría así. Y tú, Beit Lehem de Efrata, eres muy pequeña para estar entre los miles de Judá, de ti saldrá para mí aquel que ha de ser caudillo en Israel, y sus orígenes serán de antiguo. La palabra usada en el original es caudillo o moshel, nunca dice Señor, que sabemos que es otra como Adón. Esta no está escrita en el original. Entonces, como decimos, los cristianos olvidan lo que sigue en el texto del capítulo, donde se señala que este caudillo traerá paz, impedirá que el asirio destruya Jerusalén, que traerá de nuevo el monoteísmo a Israel, e instruirá. Esto no se cumple en nada con Jesús, ya que el profeta habla claramente del acoso asirio, pero que este no prosperará. Cuando Jesús existió, el imperio asirio había sido borrado 8 siglos antes. Entonces, ¿a quién aplica esta profecía? Miqueas profetizó en tiempo de 3 reyes, Yotam, Ahaz y Ezequías. Yotam fue justo, su hijo Ahaz no lo fue, pero Ezequías fue el rey más próspero que tuvo la dinastía davídica desde el mismo rey David, y Salomón fue el que trajo la paz para ese tiempo, fue quien hizo retornar la Torá al pueblo después del desastroso gobierno de su padre Ahaz. Ezequías vio la caída del imperio asirio como lo profetizó el mismo Miqueas en el mismo capítulo. Es obvio que Miqueas 5 no aplica a Jesús. ¿Acaso había asirios en el tiempo de Jesús? Por supuesto que no, por lo cual tampoco puede ser el Mesías.
Por el contrario, esto fue hecho en los días del rey Ezequías, como encontramos en Segunda de Reyes 19 versos 32 al 37, que le invitamos a buscar en su propia Biblia. Se podría entonces decir que el capítulo 5 solo se refiere a la llegada de un Mesías que trae paz y protege al pueblo de la opresión asiria, verá su caída y prosperará la paz de la Torá. Todo esto se cumplió inequívocamente con Ezequías el rey. Ahora, Miqueas, en forma profética y metafórica, anuncia que el Mesías que esperamos, en verdad, tendría que nacer en Belén. La respuesta es no. Por todo lo anterior explicado se desprende que el Mesías vendrá del linaje davídico, que tiene su origen en Belén por su padre David. Para concluir, queda refutada la teología cristiana que el Mesías tiene que nacer en Belén. Solo este versículo indica que vendrá de origen davídico. No importa dónde nazca, el Mesías podría nacer en Jerusalén, en Tel Aviv o en donde sea. Aunque se espera que nazca en Israel, él demostrará que tiene linaje davídico y que éste será anunciado por el profeta Elías. El Mesías ejercerá el mando del pueblo y traerá la paz y la redención, cosa que no ocurrió ni ocurrirá con Jesús. No dejes que en la iglesia te engañen. Consulta siempre las fuentes judías. Estamos llegando al final del video. Si te gustó el video, por favor, recuerda comentar, compartir, dar un me gusta y suscribirte. Shalom y muchas bendiciones para todos. Este video es producido para Somos Judíos por Samuel David.